Buen día, chicos. Bien, por fin ya estamos con el solucionario de la segunda práctica calificada tomada este domingo que pasó. Muchos me han estado pidiendo que ponga mi punto de vista. Creo que muy oportuno porque vamos a mostrar algunas propuestas imaginativas. Si nosotros queremos ingresar a la Universidad de Ingeniería para poder convertirnos en ingeniero, básicamente lo que tenemos que hacer es dar muestras de ingenio, creatividad. Olvídense de las fórmulas, olvídense de lo que dicen los libros. Para eso está nuestro talento peruano, que justamente vamos a evidenciar una vez más en este video para el deleite de todos ustedes, amantes de la física, y espero que le den seguir a este video, perdón, que le den like a ese video y que se suscriban a mi canal porque tenemos muchas cosas que ofrecer a lo largo de estos próximos meses, ¿no? Para justamente este grupo de apoyo que tanto nos han pedido que hagamos este material, ¿no? Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a ponernos en marcha, ¿ya? Y aquí tenemos la primera pregunta que se tomó en esa segunda práctica calificada, ¿no? Dice, para una partícula en movimiento circular, se conoce que su posición angular en función del tiempo está dada por la ecuación que aquí estamos mostrando, ¿no? A ver si la señalamos así. Ahí está. Esa es la ecuación que nos están dando. Que dicho sea de paso, es esta misma que aparece acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Creo que ahí tendríamos que hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué cosa nos están pidiendo? Nos están pidiendo señalar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? A partir justamente de esta ecuación, que dicho sea de paso se conoce con el nombre de ecuación de posición, ¿no? ¿Por qué se conoce con el nombre de ecuación de posición? Porque a medida que el móvil va a ir moviéndose sobre la circunferencia, este angulito que está acá, que vendría a ser la fase inicial, ¿no? O la posición inicial en términos angulares, ¿no es cierto? Va a ir cambiando, ¿no? Vale decir, un instante después ya no estará ahí, sino estará por acá, y así, ¿no? Sucesivamente va a ir adoptando posiciones distintas y para cada caso, obviamente, habrá que definir un ángulo, un valor de teta, ¿no es cierto? O sea, el valor de teta es diferente para instantes diferentes, ¿no? Entonces vamos con la primera pregunta, dice, la primera proposición dice, en el instante t igual 1, su posición angular es 13 pi novenos. O sea, el valor de teta para t1 es 13 pi novenos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es evaluar la expresión, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Ahí donde dice t, le vamos a poner el valor 1, ¿ya? Y entonces vamos a hacer la respectiva evaluación, ¿ya? Esto lo vamos a poner un poquito más acá. Y entonces así tendríamos, por ejemplo, que teta sería, entonces, teta como función del tiempo, ¿no es cierto? Sería igual a pi novenos más pi tercios, tal como dice la expresión, ¿no? Multiplicado en ese caso por 1, que es el valor de t, ¿no es cierto? Ya, más pi multiplicado por 1, o sea, nuevamente el valor del tiempo, pero elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y lo que nos toca a continuación sería sumar. Para eso le vamos a poner acá, a ese pi lo vamos a ver como 9 pi novenos, y acá lo vamos a poner también de la misma manera, ¿no? Como novenos, ¿no? Entonces, ¿cuántos novenos nos estaría resultando? A ver, sería 9 más 3, 12, más 1, 13. 13 veces pi sobre 9, que justamente es lo que está señalando la proposición. Por lo tanto, entonces podríamos decir que efectivamente esta proposición es verdadera, ¿no? Le ponemos un check, ¿no? Entonces, ese sería el valor de teta, ¿no? Para ese instante, ¿no es cierto? O sea, el teta final, ¿no?
Bueno, en lugar de ponerle F, yo le pongo simplemente teta porque ya se distingue, ¿no? Que uno es inicial y el otro ya es final, ¿no es cierto? Bien, siguiente proposición dice, la rapidez angular de la partícula en t igual a 0 es pi tercios. Bueno, eso está bien fácil de determinar. ¿Por qué razón? Porque lo único que tendríamos que hacer es indicar que de acuerdo a la ecuación que nos están dando, el valor de la velocidad angular inicial, ¿no? Vamos a ponerle la manito, el valor de omega inicial es pi tercios, que es justamente lo que está diciendo acá, ¿no? Vale decir, esa proposición también es verdadera, ¿no es cierto? Efectivamente, el valor de la velocidad, de la rapidez angular, es justamente pi tercios, como está indicado en la gráfica, ¿no? Y de pasadita también podríamos aprovechar, ya que nos vamos a ir a revisar la tercera proposición, es que tendríamos que decir que la mitad de alfa es pi. La mitad de alfa es pi. Ya estamos en la tercera proposición, ¿ah? ¿Ya? Entonces, se observa que la mitad de alfa, ¿no? Acá está, mitad de alfa, es igual a pi. Si la mitad de alfa es igual a pi, entonces podríamos decir que alfa es 2pi. ¿Ya? Sin dejar de recordar que alfa, ¿qué cosa es? La aceleración angular, ¿no es cierto?, de ese movimiento. Vamos a ponerlo por acá, porque siempre no falta por ahí algún alumnito distraído, ¿no? Aceleración angular, ¿ya? Entonces la aceleración angular resultaría siendo 2pi radianes sobre segundos al cuadrado, ¿no? Y luego, ¿qué cosa tenemos que hacer con esa aceleración angular? Determinar la aceleración tangencial, ¿no? Y permítanme, por favor, hacer un pequeño razonamiento, porque aquí, en este canal, nosotros promovemos el razonamiento, no la aplicación de la fórmula, ni lo que significa repetir lo que dicen los libros, porque hay libros, muchos libros que se equivocan. Revisen en mi canal, tenemos 2 videos referidos justamente a errores cometidos por los famosos, los grandes, los magníficos, los geniales rusos, físicos rusos, como por ejemplo el video del error de Oslobodsky y el error de Tarasov, que recién este año también lo hemos subido, ¿no es cierto? O sea, los rusos se equivocan. Entonces, eso es lo que queremos decir. Entonces, hagamos un sencillo razonamiento, ¿ya? Aquí tenemos un ángulo teta girado, ¿no? Un ángulo teta central, ¿no? Esto se supone que es el centro de la circunferencia, ¿no? Aquí tenemos el radio, ¿no es cierto? El radio. Y entonces todos sabemos que el ángulo teta, ¿no? Eh, Al revés. La longitud de arco se puede expresar en el producto de el ángulo central teta en radianes multiplicado por el radio, ¿no es cierto? Y ahí le cambiamos el color porque queremos hacerle un pequeño cambio, ¿ya? Si nosotros hacemos una división, o sea, dividimos ambos miembros entre el tiempo, ¿qué cosa obtenemos? Si lo dividimos entre el tiempo, entonces estaríamos obteniendo, por un lado, la velocidad angular, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la velocidad lineal o rapidez lineal, ¿no es cierto? O sea, tendríamos la expresión así. Vamos a ponerle con, no está bien, con V, ¿ya? Entonces acá sería así, ¿ya? Entonces ya tenemos, a partir de la simple relación S igual a teta por R, nosotros ya tenemos ahora una relación de las velocidades, ¿no? La rapidez lineal y la rapidez angular están relacionadas justamente de esa forma. Ahora vamos a hacerle un último cambio. ¿Qué pasa si yo le pongo acá un factor? Si en ambos miembros colocamos ese mismo factor, no se altera la igualdad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces ya podríamos también hacer acá un cambio adicional para ambos lados, por supuesto, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner de denominador el tiempo. Y entonces así, ¿qué cosa habríamos obtenido acá?
aquí se habría obtenido, en el miembro de la izquierda, se habría obtenido la famosa aceleración tangencial. Y en el miembro de la derecha, habríamos obtenido la aceleración angular, que hace un rato justamente estábamos comentando por acá que vale 2pi, ¿no? Entonces, justamente aprovechando esa relación, o sea, recordando esa relación, porque esto lo podemos con un sencillo razonamiento deducir, ¿no es cierto? O sea, se deduce, no se memoriza. ¿Qué tendríamos que decir? Que la aceleración tangencial sería entonces el producto de la aceleración angular por el radio. Si la aceleración angular es 2pi y el radio me están diciendo que es 1, entonces así está resultando la aceleración tangencial 2pi, ¿no? Expresada en metros por cada segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí es donde tenemos que decir que la expresión resultó falsa, ¿no es cierto? A ver, déjeme hacerle, ajá, ¿no? Y por lo tanto aquí tendríamos que hacer una corrección, ¿no es cierto? Ya, ¿qué cosa vamos a corregir? Vamos a ponerle acá falso, ¿ya? Y entonces esa sería la respuesta que nosotros tendríamos que señalar. Acá se movió, creo, lo que habíamos hecho. Ajá. Y así tendríamos justamente el resultado, ¿no? Bien, algo raro me parece, yo siempre cuidando la estética, ¿no? Porque nuestros alumnos se merecen realmente lo mejor de lo mejor, ¿no? Bien, a continuación tenemos la siguiente pregunta, ¿no? Dice, respecto de las siguientes proposiciones, determine si son verdaderas o falsas, marcando la secuencia correcta, ¿no? Primera proposición. Dice, la fuerza es una cantidad física escalar. Falso, ¿no es cierto? Así es. La fuerza no es una cantidad física escalar, es vectorial, es de naturaleza vectorial, ¿no? Como lo estamos anotando acá. ¿Y cómo lo podemos probar? Bueno, hay un pequeño experimento que justamente hemos visto en un libro. Dice que si se le aplica una fuerza, si se le aplica una fuerza de 1 newton al dinamómetro, se logra un estiramiento, ¿no? Vamos a suponer que ese estiramiento es de 1 centímetro, ¿ya? Y si le aplicamos una fuerza de 2 newtons, ahora se estira, digamos, 2 centímetros. La pregunta es, si le aplicamos con la misma dirección, conservando dirección F1 y F2, evidentemente se estaría estirando 3 centímetros, ¿no? Hasta ahí todo tiene lógica, ¿no es cierto? Y parece ser de que la fuerza se podría manejar como una cantidad escalar. Pero acá viene justamente el contraejemplo, ¿no? O sea, no hay que guiarse de las apariencias, ¿no? Y entonces el contraejemplo, ¿qué cosa nos dice? Nos dice de que si le aplicamos una fuerza de 2 y simultáneamente, ¿no? Igual que acá, pero ya con direcciones distintas, ¿no? Una fuerza de 1 newton, entonces aquí ya el estiramiento que se va a producir ya no va a ser de 3 centímetros, sino va a ser, digamos, una cantidad, ¿no? 2,24 centímetros, ¿no? Por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, esto estaría demostrando que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque no se puede sumar escalarmente, sino se tiene que sumar de acuerdo a la ley del paralelogramo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros queríamos evidenciar para este caso, ¿no? Entonces, la primera proposición no es correcta, ¿no? No es la fuerza una magnitud física escalar, sino vectorial. Siguiente, para que un cuerpo mantenga una velocidad constante es necesario que actúe una fuerza constante sobre él. Falso también. Es todo lo contrario. O sea, ¿por qué decimos que es falsa esta expresión? Porque acá justamente está fallando esta partecita, ¿no? O sea, acá dice, es necesario que actúe una fuerza. Y ahí está lo malo de esa proposición. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que falla. ¿Y dónde nos apoyamos?
acá justamente tenemos eh, la primera ley de Newton o principio de inercia. ¿Qué cosa dice? En ausencia de fuerzas, ahí está el detalle. En ausencia de fuerzas, ¿ya? O sea, para que ocurra lo que vamos a leer a continuación, deben estar ausentes las fuerzas, o sea, no debe haber fuerza. Y cuando se ve un marco de referencia inercial, o sea, un marco que está fijo, que está estático o que se mueve en línea recta con velocidad constante. Un objeto se mantiene en reposo y en movimiento con velocidad constante. O sea, para que esto ocurra, tiene que ocurrir lo primero, vale decir, para que el cuerpo se mueva en línea recta y con velocidad constante, entonces debe cumplirse que no debe haber fuerza. Y acá dice lo contrario, ¿no? Para que un cuerpo se mantenga en velocidad constante es necesario que actúe una fuerza. Falso. Es al revés. No debe haber fuerza. Como dice acá, en ausencia. Las fuerzas deben estar ausentes. No debe haber fuerza, ¿no? Entonces, esa proposición está fallando justamente porque dice esa partecita. ¿Es necesario que actúe una fuerza? No, falso, ¿no? Por eso también se dice que el estado natural de los cuerpos, es decir, libres de la acción de fuerzas, deberían estar o en reposo o en movimiento rectilíneo y con velocidad constante, ¿no? Tercera proposición. La fuerza es responsable del cambio del estado natural del cuerpo. Esa proposición sí me gusta. ¿Por qué? Porque es verdadera, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros tenemos justamente una, una expresión, ¿no? Que dice así, es la segunda, esta es la primera ley de Newton, esta es la primera ley de Newton, primera ley, ¿ya? Y esta es la segunda ley. ¿Qué cosa me dice la segunda ley? La segunda ley me está diciendo justamente que cuando hay fuerza, ya hay cambio. ¿De qué? Ajá. Vamos a expresarla así, ¿ah? Vamos a expresarla así. Siguiendo la misma tónica, ¿no? Si la suma de fuerzas debe ser igual al producto de la masa por la aceleración, entonces significa que habrá aceleración cuando hay fuerzas, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay fuerzas? No hay aceleración. Entonces la fuerza es la que está provocando el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos cambio? Porque debemos recordar de que la aceleración es justamente la rapidez del cambio, ¿no es cierto? Así. Entonces, si hay fuerza, como dice acá, ¿no? La fuerza es la responsable del cambio, ¿no? Del estado natural. O sea, mientras hay fuerza, ya no hay estado, ya no se produce ese estado natural que es el reposo o movimiento en línea recta con velocidad constante, ¿no? Entonces, las proposiciones fueron falso, falso, verdadero, ¿no es cierto? Bien, pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver esto tan importante para todos los muchachos, que es justamente el diagrama de cuerpo libre. Creo yo, creo yo que todos saben, ¿no? Ya graficar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿no? Básicamente lo que hacemos es colocar en primer lugar el peso, ¿no? Luego, como se está apoyando sobre el plano, entonces ahí tendríamos que poner la reacción del plano, ¿no? La reacción normal del plano, esa más o menos debería ser así. ¿Por qué digo más o menos? Porque estamos haciendo un cálculo o un trazo a mano alzada, o sea, no tenemos acá instrumentos de dibujo, ¿ya? Ahí está la línea de referencia para hacernos una idea, ¿no? De esto, ¿no? El angulito 90 grados, ¿no? Entonces, esa fuercita, ¿cómo se llama? Fuerza de reacción normal, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama así? Porque está formando justamente un ángulo de 90 grados con la superficie del plano, ¿no? Pero, además tenemos que agregarle la presencia de la fuerza de fricción, que me van a permitir que la dibuje así, ¿ya? Me van a permitir, ¿ya? Porque de repente van a querer que la dibuje pegada al plano, ¿no es cierto? Pero en este caso yo la estoy dibujando así por una razón muy importante, que ahorita justamente van a verlo, ¿ya? Voy a trazar una paralela al plano inclinado y voy a trazar una perpendicular y ahí, justamente ahí donde se están juntando esas dos fuerzas, se formará necesariamente la resultante. Entonces la resultante
ahora tendría que aparecer así. Y entonces, lo que hace un rato estábamos diciendo que esta era la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Y, y la que acabamos de dibujar sería la reacción total del plano, ¿no? O sea, la suma vectorial de esas dos fuerzas. Y entonces, para el equilibrio, ¿no? Porque aquí el problema me está hablando de una situación de equilibrio. ¿Dónde, profesor? Ahí está, dice, Sergio desciende por la rampa con velocidad constante. Ajá, ahí está. Hace un rato estábamos revisando justamente la primera ley de Newton que hablaba del estado natural. ¿Y cuál es el estado natural de un cuerpo? En reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante, ¿no? Y entonces esta situación está graficada justamente con la alternativa C, ¿no es cierto? Es decir, para que este movimiento a velocidad constante sea posible, esas fuerzas que acabamos de señalar justamente tienen que estarse equilibrando y dándome como consecuencia una resultante igual a cero, ¿no? Entonces, para que sea posible el equilibrio, debe haber resultante igual a cero, ¿no? Debe cumplirse que la fuerza resultante sea igual a cero, ¿no? Esa es la clave que estamos marcando para este caso, ¿no? Y pasamos a la siguiente, ¿no? Bien, ¿qué cosas nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo determinar la eh, aceleración centrípeta, ¿no? Determine la aceleración centrípeta, dice, ¿no? Una partícula desarrolla un movimiento circular en el plano XY con una velocidad angular constante menos 2K, o sea, quiere decir que está entrando en el plano del dibujo, ¿no? Está entrando como un alfiler que se clava sobre la pantalla, así en esa dirección estaría ya, y por lo tanto, para que eso ocurra, ¿no? De acuerdo a la regla de Manoelish, el movimiento tendría que ser en sentido horario, ¿no es cierto? Ya, alrededor de una circunferencia cuyo radio es 5. Ya, vamos a ponerle por acá el radio. El radio es igual a 5. ¿5 qué? 5 metros, ¿no? Ya. Y antes de mandarnos justamente a determinar esta aceleración centrípeta, vamos a recordar lo que hace un rato estábamos viendo, ¿no es cierto? Para un ángulo θ se subtiende una longitud de arco, ¿no? Cuando el radio es r. Y se cumple que S es igual a θ por r, ¿no es cierto? Si le aplicamos acá el factor tiempo en el denominador, entonces tendríamos la velocidad tangencial igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde podemos hacer ese reemplazo, ¿no? Entonces aquí tendríamos una figurita así, ¿no? Ya, así sería. Omega R sería la velocidad tangencial, ¿no? Y dividido entre R nos estaría dando omega cuadrado R, ¿no? Que dicho sea de paso, me están dando el valor de omega, es 2, ¿ya? Ese valor tendríamos que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el radio, que es 5, ¿no? Y así nos estaría resultando 4 por 5, 20. 20 metros por cada segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, si ya sabemos que esto es 20, entonces ahora habría que determinar sus componentes, ¿no es cierto? Como este angulito de acá es 53 grados, entonces 53 grados también será por acá, alternos internos, ¿no? Y haciendo la proporción correspondiente, tendríamos la posibilidad de obtener las componentes ahí, ¿no? A ver, vamos a trazar una componente así, la componente en X u horizontal y la componente en Y. Ya. Y entonces, ¿qué valores tendrían estas dos componentes? Haciendo justamente la proporción correspondiente, tendríamos que decir que si la hipotenusa del triangulito es 5 veces K, entonces este cateto sería 3 veces K, ¿no? Y este otro cateto sería 4 veces K, ¿no? Entendiendo que
K es igual a 4, entonces aquí tendríamos 16 y aquí tendríamos 12, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las componentes de la aceleración centrípeta? Ya viéndolo como un vector, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que decir luego la aceleración centrípeta o central que nos están pidiendo determinar tendría una componente en X que sería 12 menos 12 veces el vector unitario y, ¿no es cierto? Menos porque está dirigido hacia la parte negativa del eje X, ¿no? Más la otra componente que es 16 veces J, ¿no? Y esta última está dirigida en la dirección positiva del eje Y, ¿no? Todo expresado en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Y si no me equivoco, ya habríamos llegado justamente a la respuesta, ¿no? En este caso, menos 12i más 16j aparece justamente en la alternativa A, ¿no? Y nos alistamos a ver un interesante problema, pero antes primero este de acá. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba una partícula desde la inmediación de la superficie terrestre. O sea, eso significa de que no debemos esperar que la aceleración de la gravedad pueda cambiar, ¿no? O sea, se va a mantener constante, ¿no? Realizando un movimiento de caída libre. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. En el punto más alto, la aceleración de la partícula es cero. Falso. ¿Por qué, profesor? Si ahí justamente se ha detenido el móvil, se ha detenido. Es cierto. ¿Ya? Entonces vamos a anotar acá, ¿ya? Es cierto, acá se ha detenido, ¿no? Ahí la velocidad correspondiente al punto B es cero, pero eso no está cuestionándose, ¿no? ¿Qué cosa se está cuestionando? O sea, ¿qué se está mencionando? ¿A qué se hace referencia? A la aceleración. No, la aceleración no va a ser cero. ¿Qué aceleración estamos señalando? No es otra cosa que la aceleración de la gravedad. Vale decir, es cierto, la velocidad en ese punto es cero, pero debido a la aceleración, debido a la actuación de la aceleración de la gravedad, ¿no? Debido a esta aceleración, es que esta velocidad que aquí era cero va a tener que cambiar. Luego, cuando esté pasando por este punto P, ya tendrá una velocidad mayor porque la aceleración así lo quiso, o sea, provocó el cambio, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en el punto más alto, la aceleración sigue siendo la aceleración de la gravedad, ¿no? Ya. Siguiente proposición. El tiempo de subida de A a B es mayor al tiempo de bajada. Falso, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que recordar? Que el tiempo de A a B es el mismo que el tiempo de B a C, ¿ya? Esto es lo correcto, ¿no? Bien, entonces la segunda proposición es falsa porque los tiempos no son diferentes, sino son iguales, ¿no? Tercera proposición, considerando el sistema coordenado mostrado durante la subida, la aceleración de la gravedad se considera negativa y a la bajada. No, tampoco, tampoco, ¿no? O sea, las tres proposiciones son falsas, ¿ya? Vamos a cambiar ese color, está muy oscuro. Ya, ajá, esa mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho hace unos instantes, aquí en el punto P vamos a encontrar nuevamente la actuación, la participación de la aceleración, ¿no? O sea, en en el punto Q, ¿cómo fue la aceleración? Idéntica que en los casos anteriores, ¿no? Vale decir que tenemos que afirmar que no es ni positiva ni negativa, ¿no? O sea, la aceleración de la gravedad es la misma en todo instante, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Este problemita lo vamos a resolver. Bueno, yo tengo varios métodos. Voy a decir simplemente que puedo resolverlo por tres maneras diferentes. Obviamente, eh, muy innovadoras esas estrategias,
pero vamos a mostrar solamente dos, ¿ya? A ver, dice, una partícula que se mueve en el plano XY, que es el plano de la pantalla, con aceleración menos 2i, o sea, está dirigida hacia la parte negativa del eje X, parte de la posición R sub 0, que es 4, acá por si acaso lo vamos a apuntar, ¿ya? Pero con otro color para que se distinga. Esto es 4, ¿no? 4J, ¿no? 4J, ¿ya? Con una velocidad, que aquí está, 8i y menos 1J, ¿ya? Eso también lo vamos a apuntar, por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a poner acá 8i y menos 1J, ¿no? Profe, ¿por qué ya no le pones el menos? A ver, vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a ponerlo, porque hay que responder asertivamente a las inquietudes, ¿no? Ya, entonces vamos a poner, ya, 8i positivo. Ya, el signo positivo no tengo que anotarlo, sino tengo que ver simplemente la dirección. Y acá también ya no tengo que anotar el signo negativo, ¿no? Ya el vectorcito me está diciendo que está en el sentido negativo, ¿no? Y entonces vamos a hacer uso de la ley del movimiento, ¿ya? Vamos a hacer uso de la ley del movimiento. Necesitamos averiguar la posición final. La posición final va a ser igual a la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es 0 para X y más 4 para J, ¿ya? Seguimos. La velocidad inicial, ya. 8 para X y menos 1 para J, ¿no? Esto va a estar multiplicado por el tiempo, ¿no? El tiempo también me lo están diciendo, ¿no? El tiempo vale 8, ¿no? Eso quiere decir que vamos a calcular la posición final para luego de 8 segundos, ¿no? O el instante igual a 8. Esto sumado con la mitad de la aceleración. La aceleración acá tiene su expresión, ¿no? Menos 2 para X, ¿no? Y 0 para J, ¿no? Para Y. Y esto multiplicado también por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0, 4 más. Acá hay que hacer el producto. 8 por 8, 64. 8 por 1, menos 8. Más. Ya, le sacamos la mitad. Acá quedaría menos 1 por 64, ¿no? Entonces sería menos 64, ¿ya? Y 8 por 0 me daría 0, ¿no? Ahora sumamos las primeras componentes. Las primeras componentes son 0, 64 y menos 64. Y la segunda componente es 4, perdón, menos 8. Y la última 0, ¿no? Entonces ahí tenemos que reducir. Y quedaría 64 menos 64, 0. 4 menos 8, menos 4. Y entonces ahí ya tendríamos la respuesta del problema, ¿no? Que esto se puede expresar simplemente, a ver, simplemente como 0 veces i, el vector unitario i, menos 4 veces j, más 0 veces el vector unitario k, ¿no? Y entonces finalmente la respuesta sería la posición final sería menos 4 veces el vector unitario j, que sería justamente lo que está señalado con la alternativa B, ¿no es cierto? Alternativa B. Ya. Profesor, ¿cómo se le puede llamar a este método? Buena pregunta, ¿no? Voy a llamarle respetuosamente método clásico. O sea, todo el mundo lo hace así, menos el profesor Huaranca. ¿Por qué? Porque el profesor Huaranca tiene un método propio, ¿no? La primera vez que publicamos esta propuesta fue en 1995 y tenemos un libro donde está
la propuesta. 1995. Por supuesto, por ahí, ¿dónde estará? Ya, le voy a poner la figurita en YouTube también, ¿no? Les voy a poner el libro. Bien, este es el método clásico, o sea, mejor dicho, el método sin pensar, el método sin razonamiento. Para el que no sabe la física, la resolución es así. Sí, amigo, sí. Porque para el que sabe la física, hay muchas otras maneras distintas de resolver problemas sin recurrir a esto, que es como se dice lo clásico, lo básico, sin pensar, sin razonar, ¿no? Entonces vamos a la siguiente alternativa, ¿ya? Para que no estemos amontonando la figura, otro espacio, ¿ya? ¿Cómo le vamos a llamar a este método? Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Por un momento. Entonces acá tenemos que anotar, ¿qué cosa? Tenemos que anotar que la componente acá es 8 y acá es 1, ¿no es cierto? Ya. Y a continuación le vamos a dar a la partícula, le vamos a dar 8 segundos para que se mueva, ¿ya? Y entonces la pregunta es, a ver, vamos a poner con rojo mejor, ¿ya? No, con azul. Ya. Acá nosotros tenemos una velocidad de 8, ¿no es cierto? Ya. O sea, avanzando 8 metros en cada segundo. Si le damos de tiempo 8 segundos, sabiendo que un segundo avanza 8 metros, en 8 segundos, ¿cuánto habrá avanzado? Muy bien. Habrá avanzado 64. 8 por 8, 64. Entonces acá ponemos 64 metros, ¿ya? Listo. Pero al mismo tiempo, como está acá la otra componente, pero al mismo tiempo también tendrá ¿qué cosa? Que descender 1 metro por cada segundo transcurrido. Y entonces vamos a anotar ahí a continuación que deberá descender 1 metro por cada segundo transcurrido, ¿ya? ¿Ya? Y, perdón, antes de seguir con la secuencia, voy a hacer una trampita, ¿ya? Voy a trazar por acá una línea horizontal, ¿no? De puntitos de referencia, ¿no? Ya, algo así, ¿ya? Y ahora sí, voy a continuar. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que esta velocidad de 1 en 8 segundos, con esa velocidad de 1 metro por cada segundo, en 8 segundos habría recorrido 8 metros. ¿Ya? Estábamos en negro, ¿no? Con trazo lleno. Ya está. ¿Cuánto avanzó? Si su velocidad es 1 metro en cada segundo, en 8 segundos habrá avanzado 8 metros. ¿Ya? Y finalmente, por acción de la aceleración. Esta aceleración, como está indicado acá, vale 2. 2 metros por cada segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, a continuación vamos a aplicar la ley respectiva del movimiento. Ya. ¿Cuánto es lo que avanza debido a la aceleración? Ya la sabemos, ¿no es cierto? Lo que avanza, lo que debe avanzar será una distancia igual. O sea, la distancia que avanza será igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vale decir, habría que sacarle la mitad a la aceleración, que ya sabemos que es 2, y habría que multiplicarlo eso por el tiempo, que vale 8, elevado al cuadrado. ¿Y cuánto nos da eso? 64 metros. O sea, avanzó 64 metros hacia la derecha, ¿no? Descendió 8 metros hacia abajo, pero volvió a regresar lo que había avanzado. Y al final, ¿dónde se ubica? Ya ustedes lo están viendo, ¿no? Aquí le vamos a poner con trazo interrumpido, ¿ya? Porque no es un vector real, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el vector posición final. Y como ustedes están viendo,
¿no es cierto? Si acá tenemos 8 metros y esto de acá es 4, ¿no? Ya lo vimos acá, acá está, 4. Entonces, esto de acá también tendría que ser 4. Con la diferencia de que si este es 4J hacia arriba, este será 4J, pero hacia abajo, tal como justamente lo está indicando el, la alternativa B, ¿no es cierto? Y así habríamos llegado a la última parte, ¿no? A la respuesta. Y para terminar, lo único que nos queda justamente es graficar que esa habría sido la forma, ¿no? de recorrer o de determinar la posición final utilizando este método que ya mis colegas, ¿no? le han bautizado con el nombre de, cariñosamente, ¿no es cierto?, el método Guaranca. ¿Ya? Bien, hay una tercera forma justamente de hacer esto, pero ya lo vamos a dejar de lado porque nos toca revisar el siguiente problemita a propósito del método Guaranca. No voy a resolver este problema con las ecuaciones de Galileo. ¿Por qué? Bueno, primero porque no es lo más estratégico, no es lo más inteligente. ¿Cómo se gana un partido? Y acá justamente me voy a detener un ratito, voy a hacer un comercial, ¿no? Acerca de mi propuesta, de mi modo de pensar. Si ustedes van a jugar un partido importantísimo de fútbol, de la manera que les salga, o sea, sin planificación anterior, sin estrategia, van a perder. Pero si estudian ustedes el caso y le aplican la mejor estrategia, obviamente el triunfo está asegurado. Y justamente en ese momento vamos a utilizar esa estrategia. Y esa estrategia justamente aquí lo vamos a anotar, ¿ya? Se llama el método Guaranca. Como ya lo comentamos hace un rato, esto fue propuesto por primera vez en 1995 y hemos recibido, seguimos recibiendo elogiosos comentarios de parte de los profesores de física más importantes de los países de América, ¿no? No podríamos decir de Europa porque todavía no hemos llegado por allá. Es el caso, por ejemplo, de uno de los más destacados profesores del Instituto eh, Tecnológico de Aeronáutica, ¿no? De Brasil, hace algunos meses, ha publicado en su canal de YouTube justamente estas virtudes. Ni modo de hablar, ni modo que me olvide de mi gran amigo, el físico matemático Martín Sayas Ursat de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha tenido la gentileza de hacer un video justamente para ilustrar las virtudes justamente de esta propuesta, ¿no? Pero antes de empezar con la solución, estoy viendo acá un pequeño detalle técnico que lo vamos a... Ahí está, ¿ya? Listo. ¿Qué cosa dice el método Guaranca? Ya, ojo, ojo con lo que vamos a decir, ¿ya? Porque así es como debe mostrarse la resolución. Yo estoy viendo en YouTube a mis colegas de Perú, quienes muy, se podría decir, generosamente hacen la mención de mi trabajo. Claro, no me mencionan a mí, ¿no? O sea, en ese sentido hay un cierto egoísmo, ya, pero no dicen lo que yo digo. ¿Qué cosa digo? Lo que deben decir, lo que se debe decir. En ausencia de, en ausencia de aceleración, de acuerdo al principio de inercia, en ausencia de la gravedad, el movimiento desarrollado tendría que ser así. Y por lo tanto, la distancia recorrida tendría que ser nada más ni nada menos que el producto de la velocidad que se imprimió en el lanzamiento por el tiempo. O sea, acá debemos colocar 25 multiplicado por el tiempo t que todavía no sabemos, ¿no? Pero a continuación tenemos que señalar también el, la acción de la gravedad, ¿no? Por gravedad, aquí tendríamos que tener
la caída libre vertical. Y ojo con que esta caída libre no es la caída libre de mis colegas, porque ahí también hay una discrepancia y hay, como se dice, un, un acto de rebeldía, ¿no? Porque la caída libre es cuando la velocidad inicial es cero. Cuando la velocidad inicial ya no es cero, ya es lanzamiento de proyectiles. O sea, hay una diferencia entre caída libre y lanzamiento de proyectiles, ¿no? Entonces, en este caso, por acción de la gravedad se estaría recorriendo una altura, vamos a poner acá primero, que ese movimiento es un movimiento de caída libre, ¿no? Entendiendo que aquí en la partecita inicial, esa caída libre se inició del reposo, por lo tanto, la altura recorrida tendrá que ser, de acuerdo a la ley del movimiento descubierta por Galileo Galilei, será un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado y se acabó el problema, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer a continuación es destacar que aquí tenemos un triángulo notable de 37 y 53. Si uno de los lados es 25 veces t, entonces los otros lados tendrán que ser, vamos a ponerlo así, este de acá tendrá que ser 20 veces t, ¿ya? Y este de acá tendrá que ser 15 veces t, ¿no es cierto? Acá está el 3, acá está el 4 y acá está el 5. 3, 4 y 5, solo que están multiplicados por 5, ¿no es cierto? La constante es 5. Entonces, acá lo único que tenemos que decir es que esto tendría que ser igual a 5t cuadrado. Si eso es así, entonces ya tenemos ahí el valor del tiempo. Y el valor del tiempo sería de 4 segundos. Una vez que nosotros ya sabemos cuánto vale el tiempo, entonces ya podríamos dar la respuesta al problema, porque nos están pidiendo justamente el alcance, ¿no es cierto? El alcance horizontal, vamos a llamarle R, tendría que ser entonces 15 veces el valor del tiempo. Como ya sabemos que el tiempo vale 4 segundos, entonces aquí tendríamos 60 metros, ¿no? Y esta respuesta, obviamente, podemos decir que se puede hacer a simple vista, ¿vale? Es decir, no necesitamos aplicar fórmulas, no necesitamos hacer la descomposición del vector velocidad inicial, que ese es uno de los errores de la teoría galileana. Nosotros le distinguimos tres errores. Error número uno, no haber aplicado el principio de inercia. Acá nosotros estamos aplicando el principio de inercia. ¿Qué dice? El principio de inercia dice que si el proyectil es lanzado con una velocidad determinada, esa velocidad la debe conservar independientemente de la acción de la gravedad. Eso es lo que dice el principio de inercia. ¿Ya? Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues está el otro movimiento, ¿no? El movimiento por gravedad. Segundo error, el movimiento no tiene componente horizontal. Aquí no hay componente horizontal. Vale decir, no se ha lanzado en ningún momento ni horizontalmente ni verticalmente. No hay componente horizontal. Tercer error, decir que la caída libre se puede iniciar hacia arriba, ¿no? No hay nada más contradictorio con la realidad, puesto que nosotros tenemos que entender de que cuando se produce la caída libre, esta caída libre siempre se va a desarrollar verticalmente y hacia abajo, como lo indica la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, esa es la corrección que nosotros tenemos que hacer a propósito de esto que vino en la segunda práctica calificada del CPRUNI, ¿no? Que me alegro de haber llegado justamente hasta la parte final. Sin antes pedirles por favor que se suscriban a mi canal porque traemos muchas novedades, muchas propuestas imaginativas, estrategias. Creo que son lo mejor de nuestro trabajo para que ustedes puedan tener éxito en sus próximas evaluaciones. Ya viene el examen parcial, ¿no? Dentro de 2 semanas y queremos nosotros anunciarles que también estamos haciendo un paralelo justamente al CEPREUNI para todos aquellos que se quieran agregar a nuestro grupo. Tenemos un grupo pequeño, me escriben al WhatsApp, ¿no? Por ahí está anotado mi número de WhatsApp, ¿no? En la caja de comentarios justamente vamos a colocar, aquí también seguramente aparece, ahí están los dos números, ¿no es cierto? Este, para llamadas solamente este de acá, ¿no es cierto? Este de acá. ¿Ya? Claro, este de acá también tiene WhatsApp, ¿no? Pero este de acá es solamente WhatsApp, ¿ya? Entonces, no está de más decirles que
Esto implicaría el hecho de que ustedes se encuentren en nuestro grupo, que podríamos brindarle una asesoría permanente las 24 horas del día, ¿no? Para responder todas sus dudas. Es muy fácil para mí. He descubierto una forma también de cómo hacer esa, esa ayuda, ¿no? Esa asesoría permanente. Bien, bien, nos vemos entonces en el próximo video.